participación de los 4 compañeros, pasaremos al receso, ¿sí? Y posterior a ello conformaremos ya las mesas de trabajo y finalmente regresaremos a la plenaria con las conclusiones a las cuales vamos arribando, ¿no? Así que, compañeros, pues llamamos a la compañera María José, quien va un poco a leer los currículos de cada uno de nuestros expositores. Buenos días con todas y con todos, qué gusto encontrarnos aquí. Nila ya nos pudo explicar cómo va a funcionar este espacio de trabajo, entonces vamos a tener nuestro foro con 1 hora de duración. Tenemos el gusto inmenso de tener a Tarcisio Granizo, Dilmo Párraga, María Fernanda Solís, quien nos acompañará de manera virtual, y César Lodeiros, a quienes les pido por favor que nos acompañen. Aquí tenemos unas sillitas. Estamos como en casa, así que tenemos una salita. Como les comentábamos con Nila, justamente después de este espacio de trabajo vamos a tener las mesas en donde podremos tener intervenciones y participación. Ahora vamos a escucharnos con los compañeros que nos están acompañando y voy a presentar a Tarcisio Granizo, quien incorporará desde su tema cambio climático, economía y ambiente, nos permitirá nutrir este debate desde un abordaje que se complementará con las intervenciones de los compañeros. Son reflexiones diversas, esperamos que podamos tener una reflexión colectiva en el espacio también, así que me permito presentar a Tarcisio. Tarcisio, querido amigo, biólogo y trabajado en conservación ambiental en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en varios países de América Latina por más de 40 años. Actualmente es director del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en el Ecuador. Fue ministro de Ambiente de Ecuador desde mayo de 2017 hasta agosto de 2018. Es autor y coautor de publicaciones científicas y de difusión. Le damos la bienvenida a Tarcisio y podemos iniciar el diálogo, entonces, sí. Muchas gracias, querida María José. En primer lugar, un saludo cordial a las autoridades de las distintas universidades aquí presentes y que forman parte de estos diálogos. Qué bueno tener más y más representantes de las distintas universidades de la academia que estén queriendo tejer estos nuevos rumbos para el país. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas aquí presentes. Quisiera empezar indicando que voy a hacer un marco general de lo que es el cambio climático, básicamente para no ahogarnos en conceptos difíciles. Vamos a decir que cuando nosotros ponemos, y muchos de ustedes lo han hecho, un plástico cubriendo una estructura, cuando se entra dentro de esa estructura está más caliente que afuera, porque el plástico pues hace los efectos de un invernadero. Eso es lo que hacemos cuando construimos un invernadero. Pues lo mismo sucede con el planeta. Ese plástico son los llamados gases de efecto invernadero que hacen que el calor entre pero que no salga. Y esos gases son principalmente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros, pero principalmente el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico. La siguiente, por favor. Y como todos sabemos, el impacto de esto se refleja de varias formas. Tenemos en ciudades costeras la intrusión de aguas salinas, olas de calor, problemas de suministro de aguas, es decir, una serie de eventos que son producto de este cambio climático. Cuando hablamos de calentamiento global,
hablamos de ese efecto invernadero que les contaba hace un momento, pero cuando hablamos de cambio climático es no solo el aumento de la temperatura, sino las consecuencias que eso tiene. Por otro lado, hay muchos, digamos, fenómenos naturales. Por ejemplo, el fenómeno del Niño no está asociado al cambio climático necesariamente, pero lo que sí hace el cambio climático es hacer que las ciudades sean más vulnerables a estos problemas, digamos, que son recurrentes en la naturaleza. Es un fenómeno que siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá, pero se ve acrecentado, aumentado, y sobre todo las ciudades, los pueblos, las poblaciones cada vez están más vulnerables precisamente por los temas de cambio climático. El agua es uno de los temas fundamentales cuando hablamos de cambio climático. Vemos que en ciudades como Quito y en otras ciudades del país, el agua depende de ecosistemas naturales. En el caso de Quito son los páramos, en el caso de varias ciudades del Ecuador son los páramos que capturan agua. Cuando hay una alteración en el clima, hay también una alteración hidrológica, es decir, los fenómenos hidrológicos de evaporación, de condensación, de lluvia, también se alteran. Y hay el riesgo de que también se alteren los ecosistemas que producen agua. Los deshielos, por ejemplo, los glaciares en los Andes se ven reducidos, y aunque hay una discusión de si los glaciares son la fuente principal del agua para las ciudades, sin embargo, la pérdida de glaciares definitivamente está afectando los ecosistemas de páramo. Adelante. Aquí vemos una serie de incidencias y amenazas naturales en el Ecuador. Hay aludes, aluviones, desbordamientos, deslizamientos, epidemias, inundaciones, lluvias, marejadas, sequías, tempestades, y el número de cantones afectadas por estos eventos, principalmente inundaciones y deslizamientos, que son también fenómenos muchas veces naturales, pero muchas veces acrecentados, aumentados por el cambio climático. La siguiente, por favor. En relación, y esto es bien importante porque el quid del asunto aquí es entender que el cambio climático y en general los temas ambientales no son un tema de ambientalistas y de ecologistas. Aquí estamos y vamos a demostrar cómo el tema ambiental está directamente relacionado con la agricultura, con la producción, con la seguridad alimentaria, con la salud, etc. Vemos que el 50% de la población mundial con menores ingresos solo es responsable del 7% de las emisiones, mientras que el 10% más rico es el culpable de casi el 50% de las emisiones. Porque aquí nos han querido vender el tema de que el Ecuador también tiene que hacer algo para disminuir emisiones, cuando el Ecuador es apenas responsable del 0,001% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Lo que sí es importante es que entender que precisamente los países que menos han contribuido al cambio climático son los más pobres y menos industrializados, pero son los que más sufren los impactos del cambio climático precisamente porque no estamos preparados y no tenemos los recursos para hacerlo. Y como decía, el cambio climático es un problema que no es solo ambiental, porque afecta otros aspectos de la sociedad y de la economía. Entonces, cuando estamos aquí conversando de qué hacer con respecto al cambio climático y vamos a reunirnos en las mesas para discutir un poco esto, tenemos que entender varias cosas. Primero, que el cambio climático es una de las tres grandes crisis ambientales que sufre el planeta y por lo tanto el Ecuador. La segunda crisis es la crisis de la pérdida de la biodiversidad y la tercera crisis es la crisis de la contaminación. Y las tres están muy vinculadas. Si hablamos de cambio climático, hablamos de pérdida de biodiversidad. Si hablamos de pérdida de biodiversidad, recordemos que el 30% de las cosas que comemos dependen de polinizadores. Los polinizadores son las abejas, pero también los colibríes, los murciélagos, algunos ratones y muchos otros insectos.
Cuando hablamos de cambio climático y de pérdida de biodiversidad, estamos hablando de seguridad alimentaria, porque si es que hay calentamientos cada vez más recurrentes del mar, las especies que pescamos se van a zonas más frías y por lo tanto la pesca escasea. Y si la pesca escasea, vamos a tener problemas de seguridad alimentaria. Y no solo eso, sino que también el cambio climático está relacionado con la salud. Hay muchísimos datos que indican que cuando hay alteraciones hidrológicas, también hay más problemas de epidemias, pandemias, etc. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos, obviamente, un cambio en el modelo, que ya se lo dijo en las intervenciones iniciales. Un cambio en un modelo que no es sostenible. Un cambio en un modelo que no es sostenible ni ambiental, ni económica, ni socialmente. Y ese cambio es la principal apuesta que debería tener un país como el Ecuador para empezar a enfrentar estas grandes crisis ambientales que tenemos, que no son, y insisto, no son temas de ecólogos ni de ecologistas o de biólogos, son temas que nos atañen a todos y a todas. Y una de las posibilidades es pues cambiar un modelo hacia un modelo de bioeconomía, ¿no? Que entre otras cosas utilice esa biodiversidad enorme que tenemos para pasar a una economía postpetrolera y postminera que, como hemos visto, no solo trae consecuencias ambientales graves, la minería y el petróleo, sino que no se ve reflejados las inversiones de estas actividades en el bienestar de la gente. Yo creo en una bioeconomía que puede ser el uso directo de la biodiversidad, la biotecnología, las economías circulares, la mejoración de los commodities, el mejoramiento de los commodities y el ecoturismo, como siempre y cuando esta bioeconomía sea sostenible, por un lado, porque no todo lo bio es sostenible, y justa por el otro lado. Es decir, que realmente haya un cambio en un modelo de producción y de consumo. Hay muchas cosas que podemos discutir, que vamos a discutir en las mesas, y para finalizar, solo un tema que quisiera dejar sentado en este evento, y es que es un error separar lo ambiental del resto de cosas. Es un error. No podemos pretender crear un nuevo tejido social, un nuevo tejido económico, un nuevo tejido político, si es que no vemos que el tema ambiental está cruzando todos los otros aspectos de la sociedad y de la economía. Así que la invitación es a juntar, a integrar los temas para poder tener resultados tangibles, concretos y claros. Muchas gracias. Limo Párraga es presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Viafar, presidente de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de la provincia de Manabí, Ocampo, dirigente del Acueducto de La Esperanza, activista social, político, promotor de la ratificación de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, agricultor y productor del Cantón Rocafuerte. Le damos la bienvenida a Limo. Buenos días, amados amigos y amigas. Es un gusto compartir este escenario con varias universidades. Realmente, para nosotros, quienes hacemos agricultura, un saludo a mis hermanos agricultores, campesinos que nos acompañan hoy día. Hemos querido realmente hacer esta presentación para irnos ya a nuestra que hoy día realmente la academia, la universidad es muy importante y siempre venimos diciendo nosotros en nuestros espacios desde la agricultura. La agricultura familiar campesina creemos nosotros que es una alternativa, en parte de la alternativa a todo lo que se viene hablando
liderando a nivel del mundo todo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Y por qué hemos empezado poniendo estas alimentaciones? La alimentación que está ahí. Y me pueden ayudar ahí un poquito. Todo lo que está ahí. Es parte de lo que hacemos nosotros, lo que hace el agricultor, lo que hace el campesino, tanto en la provincia de Manabí como a nivel del país, de todos nuestros hermanos, afro, indígenas, pueblos y nacionalidades, estamos cultivando la tierra, pero que sentimos que esa alimentación que sale de nuestro territorio, más del 60%, casi por el 70% de la alimentación de nuestro pueblo sale de esa pequeña agricultura, de esa agricultura, No puedo dar pero más. que cada Hay más día, solo. señores autoridades, Eso es todo el presente, cada día sentimos que nuestros todo espacios el zoom. de producción No puedo dar están más. siendo arrinconados. La lucha de nosotros por el agua, por la tierra, por la semilla, por mantener la alimentación, ahí es donde debe entrar realmente a trabajar la universidad en conjunto. Yo quiero más bien el cable que le dé a Chicho ahorita, que él lleva el power bank para poder avanzar. apagar. De Campo Santo. ¿Y qué va a hacer nuestra gente en la ciudad? A llenar esos cordones en los suburbios, cordones de miseria. Y hoy día eso puede repercutir en algo más. Si no se apunta a trabajar con la semilla, va a ser complicado detener toda esa migración que va a la ciudad, que no tiene nada que hacer. Entonces, parece mentira, pero es algo donde la universidad, yo agradezco por la universidad que está acá, la compañera me gusta que los invitó a formar parte de todo este espacio para ir trabajando en conjunto con todas las universidades. La universidad a todos los conflictos y problemas sociales que tenemos y la alimentación. Vamos a tocar un tema que tiene que ver realmente con, justamente pasa aquí en Madrid, todos saben, a nivel del país, a nivel nacional, se inició la construcción del acueducto La Esperanza. Pero se quedó en el camino. ¿Por qué razón se construyó? Desconocemos nosotros. Pero de 100.000 metros cúbicos de agua usada era una parte para consumo humano, para más como de quien. El resto de esa agua, un gran tiempo se estuvo desperdiciando. Y luego nosotros, por necesidad, como cruzaba todo ese territorio, un territorio seco, la gente empezó a tomar esa agua. Y podemos mirar que esa agua del entero y ahí empezó a tomar la gente agua. Pero tuvimos grandes conflictos, porque primero empezamos.
pero nuevamente volvimos nosotros y volvimos a instalar, pero con esta parte, ya, ahora sí, buscando las organizaciones, la presentamos ante los conflictos que hay atrás para poder hacer nosotros lo que hacemos. Ver la producción, la alimentación en la ciudad, pero los conflictos que tenemos atrás son duros para la agricultura, al agricultor, que creemos que es una alternativa, dar salida, dar las condiciones para mantener al hombre en el campo. En esas condiciones los arremetían en el campo, en nuestro territorio, por estar haciendo uso del agua. Entonces, es una lucha permanente, que eso no debe pasar. Eso no debe pasar. Más bien, para estar los militares ahí, necesitamos técnicos ahí, no militares. Pero actualmente, en los años que hemos sufrido estas consecuencias, pasa eso. Y no solamente es en nuestro territorio, en el territorio nacional, nuestra agricultura está siendo arremetida. Nosotros en todos los territorios tenemos lucha por la tierra. Si le quitas la tierra al campesino, al agricultor, lo estás despojando de donde tiene su sentido de pertenencia. Y eso, yo creo que, vuelvo y insisto, no me cansaré de decir, un llamado a la universidad realmente para trabajar en conjunto y hacer políticas, poner política a las nuevas autoridades, pero que se cumplan, que hay que cumplirlas para poder avanzar nosotros haciendo un trabajo que realmente sirve para todo. Tejemos alternativas para todo. Estas movilizaciones justamente es por el agua, por la tierra, por la semilla. Y eso se da permanentemente. El hombre del campo no tiene que estar haciendo eso. Realmente tenemos nosotros que estar trabajando y conversando en conjunto para trabajar y luchar en armonía. Pero lamentablemente las políticas actuales las tenemos a nuestra contra, no está a nuestro favor. No sé si yo mandé a última hora, ellos son nuestros compañeros que hacen vocería, compañeros hacen vocería desde nuestros espacios también, pero no hemos tenido los equipos que están, quienes conocen aquí de la provincia de Manabí, que están en Quiroga, donde están las bombas, eso tiene 6 años, va para 7 años, no ha tenido mantenimiento. ¿Se imagina usted? 7 años sin mantenimiento, está a punto de destruirse. Y ahí en esa es una de las zonas que sin pensar se convirtió en una zona donde produce más alimento, le puedo asegurar, en la provincia de Manabí como riego, porque hay alrededor de 8.000 hectáreas produciendo alimento a lo largo de todo lo que pasa en estos cantones, que es entre Calceta, Junín, Tosagua, Manta, Montecristi, Jaramijó, y están ahí en ese espacio de lucha. Entonces, para todos ustedes, estimados compañeros, compañeras y amigos de las universidades, hay que trabajar en todo lo que nosotros estamos planteando y lo que ustedes planteen como alternativa. Creemos nosotros, no es fácil ir con lo que nosotros estamos diciendo, ir en una línea de la agroecología. Por lo menos empecemos en transición, que es un trabajo que hay que irlo haciendo paulatinamente. No es fácil, pero es realmente duro el trabajo que hay que hacer, pero lo podemos hacer. En lo último, nosotros ahí presentamos un amparo, una medida cautelar, y realmente con el apoyo de los compañeros que nombramos, logramos que el juez de Rocafuerte nos dé por lo menos un amparo para que no sean destruidos nuestros equipos. Por ahora estamos ahí, no se nos han destruido más nuestros equipos, pero realmente sí necesitamos la fuerza
para que las autoridades pongan los recursos para poder seguir trabajando. Y además, con los embates que tenemos de los últimos meses, nuestras vías de acceso al agua son canales que quedaron cerrados. Lo que decían antes, el compañero del cambio climático. Si tenemos inundaciones hacia arriba, lo que son zonas como la zona de Santana y aguas abajo, Rocafuerte, todas estas zonas quedan sus canales llenos de tierra. Y eso necesitamos que las autoridades tienen que poner manos en el asunto y hacer toda una barrida para que poder nuevamente, decimos nosotros, en nuestro territorio mantener a nuestra gente en el campo, pero es a nivel nacional, amigos de las universidades. Gracias por estar a cada uno de ustedes, por estar presente en este evento y que se sumen realmente a hacer un trabajo en conjunto para poder salir adelante y que haya mejores días para nuestro país y mantener nuestra agricultura en el campo, mantener nuestra gente en el campo, pero con todas sus condiciones que realmente necesitamos tener en el campo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Dilmo Párraga con el tema acceso al agua y producción agrícola, y nos deja tarea a las universidades que efectivamente desde las direcciones de vinculación justamente convocamos estos espacios respecto de la atención del trabajo colectivo con las organizaciones sociales, con las instituciones públicas para la construcción de política pública. En este momento vamos a tener el tema recursos pesqueros y acuícolas con el expositor César Lodeiros. Tengo el gusto de presentarle, es profesor titular principal de la Universidad Técnica de Manabí, PhD en Ecología Aplicada, producción científica con más de 300 publicaciones, editor en jefe de la revista científica Acuatécnica, Premio Polar 2011 y el Premio Interciencia 2013 en Biodiversidad y Ecología. Sus investigaciones se concentran en el uso de la acuicultura para la disminución de la pobreza y la restauración ecológica, así como el control de moluscos invasores. Le agradecemos a César por su participación. Gracias, buenos días a todos y gracias por invitarme a compartir estas inquietudes, ¿no? Y si estas inquietudes llegan a lograr algo de una decisión política para avanzar ante esta crisis, bienvenida será, ¿no? Vamos a ver primero una reflexión de dónde estamos con la población mundial. Eso nos ataca a nosotros o nos atañe a nosotros, ya lo veremos. ¿Para quiénes debemos producir alimentos? ¿Qué tipos de alimentos? ¿Dónde están esos alimentos? ¿Qué hay que hacer para la producción sostenible en el mar? Que vamos a hablar del mar. ¿Y por qué Ecuador y a dónde apoyar para el desarrollo agrícola, ¿no? Nosotros comenzamos tirando flechas por aquí, en esa sociedad pues de caza. Y después pasamos a la sociedad de agricultura y pasamos mucho tiempo hasta que llegó la revolución industrial y empezamos a multiplicarnos. Aquí está abajo la población, ¿no? Y esta línea que está acá es la tasa de natalidad. Y hemos pasado nosotros, casi todos los que estamos aquí, por lo que es la sociedad de la información. Pero ya hemos alcanzado, independientemente que hemos bajado pues, con la tasa de natalidad, seguimos multiplicándonos, ¿no? Y hemos ya alcanzado la sociedad pues inteligente. Ya ustedes pues la tienen todos los días cuando agarran su celular. Eso es de esa manera. Y ya a las 11:30 seríamos 8.121.924.354 habitantes. ¿Ok? Al final del día somos 200.000 habitantes más, en un día y medio más que la ciudad de Manta. ¿A dónde vamos? ¿Cómo le vamos a dar alimento? ¿Okay? ¿Qué tipos de alimentos? ¿Dónde están esos alimentos? ¿Y a quién vamos a alimentar? Eso es importantísimo. ¿A quién? ¿Okay? Si ustedes ven acá, ¿a quién? ¿Para quiénes debemos producir alimentos? Pues es para nosotros, para los llamados países del tercer mundo.
Somos los que nos estamos multiplicando. De hecho, Europa, Euroasia, pues está bajando, pues ya la población no aumenta, sino disminuye. Y todos estos 800.000 millones más que todavía están creciendo en una forma acelerada, somos nosotros. O sea, nosotros dentro de poco no le vamos a exportar a los chinos camarón, ya tenemos que comernos nosotros. Eso lo tenemos que pensar. Estamos teñidos, todos los que estamos teñidos acá, pues tenemos una tasa de reproducción elevada. Y no, pero eso es en el mundo, no es aquí, eso es por ahí. Es diferente. Y si ustedes cogen las guerras, cogen el COVID, lo multiplicas por 4, lo que te digo, no llega al nivel de al daño que produce la malnutrición hoy día en el mundo. ¿Y dónde lo produce? En nuestros países, a donde tenemos que alimentar. ¿Okay? ¿Y qué alimentos para combatir? Alimentos sanos. Y esos alimentos sanos generalmente vienen del mar. La mayoría con altamente nutritivos. Y el mar nos está soportando el 70% de la superficie de la Tierra, y de ahí es que tenemos que agarrar los alimentos. Más de la mitad de toda la tierra cultivable y más del 90% del agua dulce, lo está diciendo el jefe, ya se utiliza en la producción de alimentos. La ganadería es el principal causante de deforestación y la pérdida de biodiversidad en el mundo, etcétera, etcétera. El aumento de la producción de proteínas del mar tendrá que ser gran parte de la solución. ¿Okay? Tiene una huella de carbono mucho menor, que mucho menos impacto en la biodiversidad. Maximizar los productos del mar sostenible facilitará mucho el logro de los objetivos climáticos de biodiversidad del 2050, que es mañana. 2050 es mañana. Producir alimentos con la menor huella ecológica posible. O sea, debemos, con una visión de prosperidad humana, satisfacer las necesidades de nuestra generación sin sacrificar la capacidad de satisfacer las necesidades de la futura. Esa es la palabra que decía aquí la vicerrectora, sostenible. Esta es la típica imagen de 1910, muchos peces y un solo barco, y ahora son muchos barcos y un solo pez. Independientemente de que se han desarrollado muchas tecnologías para la pesca, etc. ¿Y qué más? Tenemos contaminación, Tarciso ya lo dijo, uno de los efectos, el cambio climático, temperaturas desniveladas, el niño, la niña, la abuela, la tía, todo metido ahí en contra de nosotros. ¿Okay? Entonces, es imperativo, debido a la malnutrición y crecimiento, la población ya en 83 millones al año, esperando llegar 9.000 personas en el 2035, más los problemas asociados al cambio climático, contaminación. No hay duda que nuestros mares deben convertirse más eficientes, ¿no?, y productivos en términos de producción global de alimentos con la menor huella ecológica posible. Es imperativo y responsabilidad histórica, es ahora. No era la generación anterior, no es esta generación, no es la que viene. La que viene va a estar, no hay mucha gente después reproduciéndose. Es esta. Nos ha tocado a nosotros esa responsabilidad histórica. Y todos ustedes tienen que ser protagonistas. El profesor, el estudiante, el rector, la rectora, etcétera, etcétera. Todos tienen que ser protagonistas si queremos salir de esto. ¿Okay? La producción por acuicultura, por ejemplo, es una de las formas, ¿no?, porque deja menos huella ecológica para producir esos alimentos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, una pesca responsable, optimizar y ordenación pesquera más adecuada. Esto ha funcionado muchísimo, pero lamentablemente ha funcionado en los países desarrollados. Nuestros países todavía no tenemos la capacidad, no sé si es la capacidad o la voluntad de poder gestionar una buena administración pesquera. Eso debemos de hacer.
Desarrollar la maricultura, como les dije, en el mar, hay menos huella ecológica. Si se usan piensos, por ejemplo, aquí en Camarón, que soporta $7.000 millones al año la producción de camarón, pues debemos usar piensos cada vez. Eso se está controlando ya, eso se está estudiando, pues los derivados cada vez con menos harina de pescado, por ejemplo. Estamos alimentando peces con peces, eso es ilógico, totalmente. Desarrollar una acuicultura multitrófica, es donde esa cadena trófica que estudiamos nosotros en bachillerato, pues que no se pierdan, que había protagonistas de cultivo en cada una de esas cadenas y la energía no se pierda. Es una forma también de disminuir pues, la huella ecológica que tiene. Una acuicultura intensiva donde no utilizamos mucho el agua, sino recolectamos el agua y la tratamos nuevamente para el cultivo. Y tenemos que cambiar de hábitos. Si los chilenos comen algas, ¿por qué nosotros no podemos comer algas? Que son tan nutritivas o más que otras. Además, para las mujeres, enflaquecen. Comprobado. Y esto, que es lo que yo quiero apostarle, a la restauración ecológica. A esto hay que apostarle. Hay ya técnicas de restauración ecológica. Nosotros tenemos que restaurar lo que hemos dañado. Ya tenemos técnicas, por ejemplo, de restauración de corales, ya comprobadas, se están haciendo en algunas partes en el Caribe, etc. Nosotros aquí hicimos un programa extraordinario con una de las especies. Ustedes tienen sangre de espóndilo. El manabita, el de Santa Elena, tiene sangre de espóndilo. Es una especie tan identitaria de Ecuador y de otros países, pero es una especie ya en vías, como rubro, en vías de extinción. Pues hubo un programa extraordinario, ¿no? Yo tuve el placer de trabajar en él, ¿no? Donde se unió el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Educación Superior y la Academia. Bello, bellísimo. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer este proyecto. Y empezamos este proyecto. Y ustedes tienen ahí el primer espóndilo producido en el mundo, tecnología ecuatoriana. Ni los gringos, ni los mexicanos que llevan mucho tiempo, aquí se produce. Y mire, a mí me gusta pues mostrar siempre estas fotografías, porque son animales muy bellos, muy preciosos. Él es el último aquí. Y aquí viene la cantidad de espóndilos producidos y ya se hicieron, pues ya se llevaron al mar. Espóndilos producidos en el laboratorio. Se estaba restaurando ecológicamente. ¿Por qué? Porque un solo organismo de eso te produce 60 millones de huevos. Entonces tú estás poniendo, en teoría, 60 millones de organismos en una sola puesta. Y si lo cuidas, se produce. Yo he trabajado con eso y eso se puede. Lo he dicho con Oscar. Pero ¿qué pasa? Estos proyectos no tuvieron continuidad por falta de financiamiento. La historia se repite una y otra vez. Una y otra vez. Esos no son proyectos, esos son programas continuos para salvar una especie. Es para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros salvamos la biodiversidad, que te lo diga Tarcisio, nos estamos salvando nosotros. En conclusiones, la sociedad necesita acabar con el hambre y la malnutrición y proveer alimento para hoy y el futuro. Al mismo tiempo debe proteger la mayor cantidad de vida salvaje y biodiversidad posible. Los océanos y mares y estuarios pueden y deben jugar el papel importante. Promover la producción sostenible de alimentos del mar, eso deja una menos huella ecológica y es imperativo producir alimentos del mar con pesca responsable y promover la maricultura. La maricultura es parte de la solución, es parte de una atención de este país, que es un país de mar, ¿okay?, y de acuicultura para políticas públicas. Es una gran parte, hay que ponerse serio en eso. Latinoamérica y particularmente los trópicos poseen un gran potencial para el cultivo. Ecuador es fundamental y una idea necesaria, pues nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir como está unida ahorita la Universidad de Cuenca, la UTM, nosotros debemos unir la SPOL, que tiene
una infraestructura extraordinaria de producción, la UTM que tiene un mundo, aquí está nuestro decano, tiene mucha gente muy buena en producción y tenemos poca infraestructura, podemos unirnos para poder producir y para poder generar mejores ideas y tal. Algunas políticas públicas, bueno, hay muchas, pero esta hay que invertir en la fórmula del progreso. Eso va para acá, para el amigo de agricultura, para el cambio climático, para todo eso. Hay que invertir en la fórmula del progreso. Y la única fórmula del progreso es investigación más desarrollo más innovación. Si me buscan una por ahí, me la dicen. Pero esa es la única fórmula del progreso. Y todos los países en crisis tienen que salir con progreso, con inversión. ¿Inversión en qué? Claro, por supuesto tenemos que invertir en salud, en seguridad y tal, pero hay que invertir en ciencia e investigación. Ecuador en el 2006 invertía el 0,10% de su Producto Interno Bruto solo en investigación. Se desviaba por un lado y tal, como siempre, pero siempre era bien. Fue creciendo, sobre todo en 2017, el 2009, 0,39, y después 0,44, 0,47. Yo pienso que ha disminuido últimamente. Yo no lo sé las cifras, pero lo siento así. Yo llevo aquí unos 8 años y yo pienso que ha disminuido la inversión en investigación. Entonces estamos disminuyendo la inversión en el progreso. ¿Okay? Y bueno, ahí tenemos. Yo ahí con el decano hace un momentico hicimos una regla de 3 ahí. Y con solo el 0,01, no le estoy diciendo el 1 ni el 0,001% de las exportaciones del camarón, podías tener un instituto de investigación para el camarón de $7 millones anuales, que mejorarían muchísimo el camarón. Esa es una idea para políticas públicas. Aquí tenemos, pues nosotros, un grupo, siempre estamos trabajando, tenemos una plataforma en Bahía de Caraqués de cultivo de moluscos, aquí están los chicos trabajando, profesores y tal, y trabajamos con ostras, hacemos pues cultivo de ostras, cultivo de perlas, estamos trabajando con varias especies también. En la actualidad estamos sembrando unas 40.000 semillas que nos llegaron, por cierto, de un intercambio que hay con la SPOL. Y esa es la ostra manabita producida por nosotros, para dejárselas con mucho gusto y gracias por la atención. Le damos las gracias al doctor César Lodeiros y creo que nos quedamos con la sensación de la ética de la prisa. Hay que apurarnos y pensar también en procesos sostenibles, nuevamente el involucramiento de la academia. Quiero aprovechar para saludar a las compañeras y compañeros que somos parte de la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad, REUBIC, a Tania, compañera secretaria, parte del directorio de la REUBIC, que nos acompaña. Vamos a continuar con la agenda. Tenemos la presentación de Fernanda Solís, extractivismo y post-extractivismo. Me voy a permitir leer el perfil de María Fernanda. Es psicóloga con especialidad en investigación, magíster en salud, PhD en salud colectiva. Tiene experiencia de trabajo en investigación, acción participativa con comunidades afectadas por conflictos socioambientales en Ecuador, América Latina y África. Docente, investigadora y directora del área académica de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Autora de más de 40 libros, artículos científicos y publicaciones populares en los campos de la salud colectiva, ecología política y psicología comunitaria, militante del Movimiento por la Salud de los Pueblos y de la organización Acción Ecológica. María Fernanda Solís nos acompaña de manera virtual, así que les pedimos un minutito de paciencia mientras ajustamos los aspectos. La conexión virtual, me avisan. ¿Les comparto esto? ¿Sí? Bueno.
vamos a avanzar, si me esperan un segundito. ¿Me escuchan ya? Sí, sí. ¿Inicio mi ponencia? Sí. Bueno, buenos días con todos, con todas, con todos. Qué difícil hacer una ponencia así sin mirar a nadie. Pero bueno, vi un poquito la transmisión por Facebook y sé que están ahí reunidos. Me encantaría estar. Para mí Portoviejo es mi primera tierra. Creo que he vivido más tiempo en Portoviejo que en Quito. Y bueno, siempre muchísimo afecto, muchísimo cariño con la Universidad Técnica de Manabí y por supuesto con nuestro queridísimo barrio Los Cañonazos, sector en el que viven